Empecé a grabar de nuevo, porque cuando se me cayó el Zoom, se cayó también la grabación. Ya, tengo 5 personas en la encuesta. 6. Profe, ¿le puedo aprovechar de preguntar algo que no sé si Dígame, lo habrá mencionado anteriormente? ¿Se dígame, escucha? dígame. Sí, la estoy escuchando. Ah, sí. Ya. Es que está pegada, entonces por eso no sabía si me estaba escuchando. Ya. El ticket de salida, esa actividad que entiendo que es para la parte asincrónica post lectura, Ujú. necesariamente tiene que ser en este momento o puede ser, por ejemplo, en la tarde Sí, puede ser en la tarde, o es no hay problema, no hay problema. O sea que no es el horario, o sea, si yo decido cambiar la hora sincrónica la próxima por la de la noche, lo puedo hacer más tarde, Sí, ¿sí? así Ya, es. gracias. Ya, vamos a mirar cómo vamos con la lectura. Ya, tenemos 12 respuestas entonces. Y tenemos ¿cuántas personas conectadas? 28. Ya, hay hartos que todavía deben estar contestando. Para quienes se han ido sumando, está disponible ahí. Yasna puso la dirección correcta de la encuesta. Mire, la Teruca nos puso ahí, ¿cierto? Un link. Sí, me había equivocado, lo siento. Es de un texto de Educar en y para la diversidad. Ya, está bien, pero, Era pero, de pero PT. viene muy de la mano con lo que vamos a discutir hoy, así que Lo siento. no se preocupe. Y no se podía borrarlo, Sí, entonces no se era puede peor. borrar lo que... Hay que pensar súper bien en lo que No, uno pone ahí porque no tiene vuelta atrás. Ya, entonces, exacto. voy a compartirles la pantalla para que vayamos mirando los resultados. Si usted no la ve, ahí es donde usted tiene que avisarme si, profe, no se ve, pero debiera verse, ¿ya? Ahí está. Voy a achicar un poco algunas cosas para que ustedes puedan compartir conmigo la pantalla. Hay varios que todavía no responden, les pido que lo hagan. ¡Wow! Siguen llegando respuestas. Debieran estar mirando las encuestas en este minuto. Miren lo que dice acá. ¿Podrías decir que los niños y niñas están motivados todos los días? Y 20 de ustedes señalan que sí, que la motivación parece ser un factor, Al ¿cierto? revés, profe, que no. Ah, que no, perdón, que no. Wow. Sigue siendo sorprendente que no hayan distinciones acá. Y entonces tendríamos que preguntarnos qué es lo que pasa en la sala de clases. Yo aquí les voy a pedir, cuando empecemos a hacer la revisión, que se posicionen tanto como profesores y profesoras en formación, pero profesores, ¿cierto? Al fin y al cabo, y desde su experiencia vital, su experiencia como estudiantes del sistema escolar y también del sistema universitario, ¿ya? Bien, después estoy mirando cómo van los resultados hacia abajo. Ya, perfecto. Entonces vamos a partir ahora. Todavía algunos de ustedes pueden seguir contestando, respondiendo, pero vamos a ir mirando los resultados. Independiente de lo que en este minuto ustedes entiendan por motivación, por estar motivados, cada uno de ustedes yo creo que podría definir lo que significa estar motivado. Mi pregunta es para ustedes, para que participen y respondan, ¿cierto?, libremente, es ¿cómo hacemos entonces si la motivación de los niños no es estable, no es permanente
y probablemente va a estar sujeta a el entorno, el contexto, distintos estímulos, no sé, tenemos que discutirlo. ¿Qué pasa entonces con la labor de un profe cuando los niños y niñas no están permanentemente motivados? ¿Qué me podrían decir al respecto? Lo pueden escribir también en el chat al lado. Profe, Dígame. yo creo que hacer como actividades estimulantes, porque, o sea, además de estimulantes, que sean obviamente entretenidas, porque, por ejemplo, yo lo pienso en, tal vez un mal ejemplo, pero los videojuegos los tienen todo el día, pueden estar horas y horas jugando, pero es tan estimulante que quieren seguir haciéndolo una y otra vez, y como que yo creo que eso es como su mayor motivación de la estimulación que van sintiendo. Ya, Entonces yo creo que tendría que ser como lo mismo. ya. Ahí tenemos una primera idea. Actividades estimulantes y entretenidas, ¿cierto? Porque hay algunas en las que los niños están permanentemente, ¿cierto? Participando, están siempre motivados y uno podría poder mirar entonces qué es lo que ocurre en esas actividades que parece que funcionan permanentemente. Pero miren, si yo les pregunto, y que es una de las cosas que estaba acá, estoy sacando si yo les pregunto, que era la segunda pregunta, de manera natural los niños y niñas están motivados por aprender, por investigar, por ejercitar, y un 38,5% de ustedes dice que no, y hay cierto un número más importante que dice que sí. ¿Están los niños motivados por aprender, por investigar, por ejercitar? Pensémoslos en el contexto del aula. Muchos de ustedes dicen que sí, pero hay algunos de ustedes que dicen que no. Me gustaría a lo mejor escuchar si alguno de ustedes que dijo que no, ¿cómo lo percibe? ¿Qué cree al respecto de esta intención espontánea y natural de los niños por estar motivados por aprender, investigar y ejercitar? ¿Alguien que me pueda decir de los que señalaron que no? Profe, es que yo Eh, creo, por ejemplo, yo puse que no, y ¿Sí? creo que igual es como una verdad absoluta generalizar en que todos los niños están motivados. Obviamente yo creo que pueden haber muchos que los motive, pero creo que tiene que ver con las acciones que como profesores en formación en este caso vamos a promover. Po. Por ejemplo, no sé, el optimizar a lo mejor la búsqueda de materiales que sean motivantes para los niños y que se preocupe que sea personalizado, a lo mejor quitar amenazas o estímulos externos para que el niño esté más concentrado y motivado en lo que tiene que hacer. Entonces, de hecho, en el DUA se habla harto como de la motivación. Pues. Hay distintas formas de representarla, de explayarla o de expresarla. Entonces, los niños, como decía inicialmente, yo creo que hay una gran porción de que sí naturalmente están motivados, pero yo creo que influye mucho el entorno. Ya, súper bien, ya. Anoté aquí algunas ideas que tú nos diste, ¿cierto? Actividades estimulantes y entretenidas, después acciones de los profesores para promover esta motivación, por ejemplo, tener materiales, quitar amenazas, ¿cierto? Influye el entorno, súper bien. Pero hemos escuchado siempre que estas como verdades que se dicen respecto de los niños, porque los niños son curiosos por naturaleza, que siempre están experimentando, que son exploradores, ¿cierto? Como una condición humana casi. Eh, ¿Podríamos decir que ocurre lo mismo en el aula de los que dijeron que esto ocurre, a pesar de lo que dice Yasna, que esto es como un falso tópico, tiene un nombre este tópico, que te obliga a decir que sí o que no, ¿cierto? Y Yasna dice, aquí no, no es tan dicotómico. No obstante, para los que dijeron que sí, ¿creen que es una condición natural esto de los niños de querer aprender, indagar, explorar, conocer, ejercitar? ¿O hacen el distingo entre lo que ocurre fuera del aula y dentro del aula? Pueden escribirlo, pueden decirlo. Profe, yo de nuevo, pero es que yo siento que, como dice usted, igual es algo intrínseco a los seres humanos, o sea, los niños más aún, donde están descubriendo este mundo, entonces, y son los mismos niños, o sea, el niño que está en la casa, el mismo niño que va al colegio. Entonces, hacer como esta distinción
claro, va a influir en el entorno porque quizás sus compañeros también son parte de esta motivación. De hecho, ahora yo creo que con el sistema online ha quedado en evidencia que el contexto es muy importante, o sea, el espacio físico del colegio, porque es muy estimulante para los niños también, esa motivación entre pares. Ya, sí, así es. Además, la Tamara nos dice, yo creo que la misma curiosidad de los niños es la que los lleva a explorar todo. Ya, sí hay una condición natural, tal como decía Yana, como dice Tamara, que pareciera que de manera natural y espontánea tiene que fluir en la sala de clase. Si eso fuera así, probablemente, ¿cierto?, tendríamos muy pocos de los conflictos que observamos en la sala de clases cuando vemos que hay niños que no quieren, pues, no quieren. Entonces, ¿hay algo que no está funcionando con esos niños? ¿O esta condición per se de la raza humana, ¿cierto?, y del niño como miembro de esta condición, no está funcionando? Entonces, habría que discutirlo. Una pregunta súper de profe. Esta es de profe. ¿Crees que la metodología es determinante de la motivación por aprender? Y aquí no hay duda de parte de ustedes. Todos ustedes y todas dicen que sí, ¿ya? Que totalmente lo reafirma la Ignacia. O sea, una buena metodología, ¿cierto?, es en buena medida una clave para motivar, para que los niños tengan esta motivación hacia aprender. Ya, dejémoslo así, porque luego la vamos a volver a discutir. Luego había una pregunta que tenía que ver, y aquí si ustedes se fijan está más matizado, a pesar de que no hay ninguno que haya dicho que está de acuerdo con esto, que una buena disciplina es súper relevante, entendida a lo mejor como un sistema, puede entenderse de varias formas, pero aquí decía como un sistema de castigos y recompensas. Es lo más eficaz para que los niños aprendan. Un 60% de ustedes dicen que creen que no es lo más relevante, pero hay un 41% que dice que no está tan seguro, o sea, podría pensarlo. ¿Qué les dice su propia historia acerca de la disciplina como sistema de recompensas y castigos? ¿Y cómo lo ven en el aula esto? Ojalá, ¿cierto?, pudiera escuchar otras voces también. Valoro mucho a los que participan por el chat, pero hay hartas personas conectadas. Quisiera escucharles cómo lo han vivido, cómo conciben este tema de que la disciplina es fundamental, entendida como este sistema de amenazas y recompensas, o castigos y recompensas. Deja Yo, por traumas, dice ejemplo, Isadora. Dime. puse que no estaba tan segura porque considero que el castigar es generar al alumno que es algo malo y eso trae al final consecuencias, y no todas las personas. Y dice que había quedado pegada. Sí, es que saben que no es el internet, es el Zoom el que se me está cayendo. Porque tengo internet. Yo creo que pasa, así que yo igual creo que voy a reanudar la grabación. Estaba escuchando atentamente la última intervención cuando ocurrió esto. Voy a volver a presentarles lo que estábamos mirando. Vuelvo a insistirles, el Zoom el que se me está cayendo porque tengo internet, no hay inestabilidad en el internet, pero como que se pega y se cae, y me bota, y me saca además. Ajá. Ayla nos está volviendo a enviar por chat las cosas Ya, que había escrito usted. las cosas, ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, estaba escuchando a la compañera, lamentablemente me quedé con la idea inconclusa, pero sí estaba ella señalando que era de quienes había contestado que no estaba segura, porque efectivamente pareciera que tenemos una real necesidad de tener una buena disciplina, pero lo que se cuestionaba era el sistema de castigos y recompensas. Pero ojo, el sistema de castigos y recompensas
ha existido siempre en distintas formas. ¿Cuáles son esas Sí. formas, po? ¿Cuáles Por son esas ejemplo, formas? profe, La escucho. es como súper raro e irrelevante quizás, pero anoche estaba viendo TikTok que una profesora sube como historias que le han pasado a ella. Y tenía una alumna que tenía un problema, no me acuerdo cómo se llama, y la niña, como no escribía, déficit atencional. La niña tenía déficit atencional. Entonces la niña, como no escribía, la profe decía, ya los que no escriben se quedan encerrados en la sala. Entonces la niña ya iba como tenía déficit atencional, no seguía la instrucción de la profesora porque obviamente por su problema, su necesidad. Entonces ahí le generó como un trauma a la niña. Entonces, hasta que le contó a la mamá y la profesora aún así no hacía nada. Entonces, como que cambió la metodología de la profe, pero aún así le seguía castigando a la niña por tener ese trastorno al final. Entonces, y yo también a veces tuve que quedarme por lo mismo, porque cuando yo era chica también me quedaba distraída y no estudiaba. Entonces también en el colegio aplicaba en esa cuando yo era chica, Ya. que Lo te estoy quedas anotando, ahí en la sala. lo estoy anotando aquí al lado. El castigo asociado al aprendizaje. Por ejemplo, Sí, dejar a los niños que no han terminado de escribir después de la hora de clase, cuando estábamos hablando de las clases ajá, presenciales. Dejarlos sin recreo. Dejarlos sin recreo. exacto. Dejarlos sin recreo para que terminen de copiar. Hay varias prácticas, bueno, hay una imagen que yo creo que todos conocemos, que es la imagen de Bart Simpson, ¿cierto? Escribiendo en el pizarrón, muchas veces su castigo puesto en una oración, ¿cierto? No debo hacer tanto. Eh, Cuestiones incluso más dramáticas como castigar a los niños mandándolos a la biblioteca, que es una cuestión que por mucho tiempo, ¿cierto?, estuvo arraigada en la actitud de muchos profes de usar espacios de conocimiento como lugares de castigo. O sea, la Sí, imagen de profe, la biblioteca como lugar de castigo, dígame. sí, le iba a contar que, por ejemplo, una vez cuando yo era más chica, iba como tercero, cuarto, así como más o menos, el profe dio unas indicaciones y yo me equivoqué porque las entendí mal. Entonces después estaban preguntando que cuáles eran las indicaciones y claro, yo las repetí como yo había entendido. Y claro, estaban mal, entonces muchos lo hicimos mal. Y el profesor me culpó a mí de que lo había dicho mal y tuve que escribir 500 veces, no debo repetir las instrucciones del profesor, no Dios debo... Y al mío, final 500 fue veces. una tortura y ahora, disculpe por la palabra, pero lo encuentro una estupidez tan grande porque más que generar un aprendizaje, aparte con que él me hubiera dicho que no lo repitiera, que estaba mal, me hubiera explicado, siento que era suficiente. Pero al final generó un trauma y mi dolor de mano terrible porque tan chiquitita haciendo eso, y al final, bueno, igual no la escribí todas yo porque después me ayudó mi mamá y todo, pero Me imagino. encuentro que hacer esos castigos es muy al extremo, Sí. porque al final el aprendizaje no tampoco se logra, porque uno se queda más con el tema del castigo que con lo que realmente debió aprender. Ya. Bueno, en el otro Profe, extremo de la moneda están las recompensas. Dígame, escucho. Le estoy es que escuchando. yo, por ejemplo, esa pregunta, o sea, respecto a la disciplina, igual la tomé en el sentido como, por ejemplo, cuando los profes dicen así como, si su puesto no está limpio, Mm, como, no es que no salga, sino como trate de mantener como su espacio limpio y su fila limpia. Entonces la fila que esté más limpia sale sale primero primero. y así hasta como Recompensas, po. generar Recompensas. esas cosas. Sí. Entonces yo lo tomé más por ese lado, en el sentido de tomar la disciplina como mantener, Ciertas no sé si un condiciones. orden, pero sí ciertas condiciones para Bueno, poder salir más que en el rendimiento académico. eso es disciplina. Entonces, Eso es disciplina, pues mantener cierto orden, cierto flujo, ¿cierto? Para que las cosas ocurran y de alguna manera tener algún sistema para resguardar la disciplina. Y ese sistema va
desde los premios, que hay mucho en la sala de clases, el sticker, el timbrecito, el cuadro de honor, las estrellitas, el peluche que te puedes llevar el fin de semana, como sistemas de castigo, que no sé si hoy día podríamos mandar a un niño a escribir 500 veces una expresión, pero tenemos otras formas también de castigos que están súper arraigadas en no hablarles a los alumnos, profesores que le hacen la ley y el leyero a los alumnos, que simplemente los dejan, los anulan, ya no existe este alumno, lo mandan a sentarse por allá atrás y nunca más se hicieron cargo de él. También es una forma de castigo, ¿ya? Profe, Dígame. una consulta, no sé si la consulta es si cabe en esta pregunta de que, por ejemplo, si cuando un niño copiaba de la pizarra o el dictado y después la profe pedía los cuadernos como para revisar si copió bien y todo eso, y encontraba una palabra mal escrita la profesora, le decía que tenía que escribir 20, 30, 50 veces esa misma palabra, hasta 100 veces, porque una vez me tocó a mí y a otros compañeros, hasta 100 veces. Entonces, no sé si cabe en esta pregunta también dice como castigo. Totalmente en esta pregunta, porque en el fondo la acción de reparación es una acción sancionadora. No es ver, y habría que preguntarse, lo que habría que preguntarse allí, como profesores que somos, ¿cierto? Es, ¿una acción de ese tipo surte un efecto? Es decir, si escribo 500 veces una palabra, voy a aprender para siempre cómo esa palabra ortográficamente se escribe, habría que preguntárselo. Porque a lo mejor yo podría encontrar un cuerpo teórico que diga, mira, se fija, ¿cierto? La ortografía se fija visualmente. Y en la medida en que yo me encuentro con una palabra, la veo, la escribo, yo aprendo ortográficamente, ¿cierto? La forma de esa palabra. A lo mejor 500 veces es innecesario, pero a lo mejor ese niño debiera poder escribirla 10 veces fijándose en manuscrita, habría que buscar el fundamento teórico. Así, de pronto yo creo que escribirla 100 veces es absolutamente innecesario. Mirando para abajo, había una última pregunta, por tiempo voy avanzando, ¿cierto? Las otras, ahí están los resultados, que observan los profesores y profesoras sobre la motivación de los estudiantes, y ustedes en su abrumadora mayoría dijeron que depende de la actividad que se realice con ellos y ellas, ¿ya? Y entonces uno podría estar tentado a pensar que esas actividades tienen que ser lúdicas y entretenidas, ¿cierto? Para que motivemos y enganchemos a los estudiantes. Entonces yo también podría pensarle que no lo vamos a resolver aquí, pero es para que usted se lo lleve, ¿cierto? Uno podría pensar que entonces hay algunas asignaturas que siempre debieran tener a los estudiantes full motivados, como educación física, por ejemplo, porque a los niños les encanta salir al patio, y uno debiera pensar que en la clase de educación física casi se resuelven todos los conflictos, está todo funcionando a favor de que los niños aprendan, y la experiencia nos dice que eso no siempre es así, que a veces hay muchas dificultades en la clase de educación física, pese a que las actividades pareciera que son aquellas que los niños más disfrutan, igual que la clase de artes visuales, ¿ya? Igual que esas clases, ¿cierto?, que tienen estas actividades que son más del hacer, pareciera entonces que siempre debieran funcionar bien, pero en la práctica también nos encontramos con la clase de un profe de educación básica o una profe que está en su hora de matemática y los niños parecen súper felices y súper conectados y están así full motivados por lo que está sucediendo ahí. Entonces, también vamos a discutir qué pasa con las actividades. Y por último, había una pregunta de respuesta abierta, que era esta: ¿cómo podrías explicar que haya niños que pueden estar varias horas jugando aunque pierdan y siguen haciendo? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor tendieron a pensar en los videojuegos, pero no es solamente los videojuegos. Yo les pongo esta circunstancia hoy día utópica, pero es para ejemplificar, de niños jugando en la calle, por ejemplo, jugando a la escondida, ¿ya? Y hay uno que en la escondida siempre lo pillan, siempre le toca contar, el que siempre está pegado al muro, ¿cierto? O corre más lento, y el que lo pilla
le transfiere, ¿cierto?, el hecho de estar contando, y al día siguiente ese niño, y siempre el último, pero vuelve a jugar, y vuelve a jugar, y vuelve a jugar, y nunca va a decir que no a una actividad como esa. O esos que pichanguean en el barrio y que no son tan buenos para la pelota, pero van y esperan que lo elijan, y van y esperan que lo elijan, y terminan siempre jugando. Uno podría decir, ¿qué hay ahí detrás que hace que los niños persistan en determinadas actividades, ¿cierto? ¿Y qué implica? ¿Por qué están allí aunque fracasen? ¿Qué dijeron ustedes? Es independiente del resultado, se entretienen por el proceso. Porque para los niños es esencial el juego, ¿ya? Y divertirse más que el hecho de ganar o perder, porque están disfrutando el proceso, porque es un factor, el contexto juego en el que juega es de su interés, ¿ya? Porque el juego lo estimula, ¿cierto? Y acá lo pusieron en términos de un videojuego, porque es estar interesados en la actividad, es algo que les gusta hacer, los entretiene y los motiva, encuentran entretención en el juego, los motiva, hay una meta de ganar de una u otra forma, es entretenido y estimulante, el juego resulta entretenido. Hay múltiples perspectivas que tienen que ver con que pareciera que los niños están, lo que en teorías motivacionales se denomina, están comprometidos, ¿cierto?, con la actividad, pero ¿por qué? Sigue estando la pregunta de por qué. Y aquí es donde vamos a comenzar la discusión de la clase de hoy día, a partir de las creencias que ustedes tienen sobre cosas como la metodología, el tipo de actividades y la motivación con la que trabajan los niños. Y lo primero que tengo que decirles al respecto es que en el texto que ustedes van a leer a continuación, ¿cierto?, está explicada una teoría psicológica, que es la teoría de Maslow, que explica que los seres humanos, a lo mejor ustedes la han escuchado por ahí, que explica que los seres humanos, ¿cierto?, funcionamos en base de la satisfacción de algunas de nuestras necesidades. Y lo que hace Maslow es establecer una jerarquía de esas necesidades. Voy a dejar de presentar para ir donde están ustedes. Estoy leyendo lo último que se escribió en el chat, ¿ya? Y que lo voy a usar ahora para lo que voy a explicar. Maslow establece una jerarquía de necesidades donde dice que los individuos, las personas, los seres humanos, ¿cierto?, buscamos la satisfacción de algunas de esas necesidades. Y cuando nosotros pensamos en el aula donde trabajamos con niños, con 7, con 10, con 14, con 28, con 34, ¿cierto?, lo que procuramos como profesores es crear, tal como lo decía el objetivo de la clase, un clima. Y el concepto de clima de aula puede ser entendido desde dos perspectivas, una como el espacio y el otra como el ambiente. Ambos, ¿cierto?, en condiciones óptimas, funcionan de manera propicia para el aprendizaje. Por lo tanto, cuando yo tengo niños que tienen necesidades, ¿cierto?, no satisfechas, es muy probable que las condiciones para aprender se vean entorpecidas, aunque tenga la mejor metodología del mundo. ¿Qué es lo que nos dice Maslow? Dice que en la base de esta pirámide, porque lo representa como una pirámide desde las necesidades esenciales hasta la que está en la cima de la pirámide, que es la necesidad de trascender. Desde la base de la pirámide, lo que estamos buscando es satisfacer esas necesidades. Y entonces, ¿cierto?, lo que hace Maslow es proponer una jerarquía de necesidades humanas, pensando en que lo que necesitamos es hacer la suplencia de esas deficiencias. ¿Qué hay en la base de la pirámide? Cosas que sí nos pasan en el aula. Las necesidades fisiológicas, por ejemplo, necesidades de alimentación, de ropa y de confort. ¿Puede un niño aprender si está mal alimentado? Y ahora le pido que lo piense en sí mismo, po. Usted, cuando no ha tomado desayuno y llegó a las 8:15 de la mañana a clases
¿En qué está pensando su cerebro? ¿En qué está pensando su cerebro? En el desayuno. En el desayuno. En el desayuno. Entonces usted está pensando y le crujen las tripas, porque todo su organismo, ¿cierto?, está pidiendo la satisfacción de esta necesidad y le crujen las tripas y en el peor de los casos usted se fatiga y se desmaya, que pasa mucho en el colegio, sobre todo cuando los chiquillos son adolescentes, ¿cierto?, y ya no tienen supervisión y se van al colegio sin tomar desayuno. Pero en las aulas infantiles también ocurre lo mismo. Y esta es una discusión larga en los colegios, en las escuelas. Yo la viví muchos años cuando trabajaba en escuela. ¿A qué hora les damos desayuno? Se los damos cuando ellos llegan en la mañana, apenas lleguen los mandamos a tomar desayuno, se los damos en el primer recreo, se los toman en la sala, se los toman en el casino. ¿Por qué? Porque sabemos, y afortunadamente Chile tiene una política súper amplia, ¿cierto?, de alimentación escolar. Hay un programa de alimentación escolar que procura satisfacer una necesidad que no todos nuestros niños que llegan a las salas de clases tienen resuelta. De hecho, yo misma, haciendo clases en la universidad, cuando sé que hay alguno de ustedes, por ejemplo, que no ha almorzado, que se vino en la mañana temprano, estuvo estudiando, pasó de largo, ¿cierto? Y son las 4 de la tarde y no se ha alimentado, no ha almorzado, y ha estado agua y una barrita cereal, ¿cierto?, todo el día. Uno sabe que allí hay súper pocas condiciones para que las cosas ocurran, para que ocurra el proceso que yo espero que ocurra. Lo mismo cuando hace frío. Ya cuando tengo niños que tienen frío en la sala de clase, cuando hay niños que tienen excesivo calor, ahí están en una sala sin cortinas y le está dando el sol, ¿cierto? Y los niños están ahí en un estado de somnolencia. No es posible. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice Maslow o qué propone esta teoría? Que hay un conjunto de necesidades que necesitamos atender. Hay algunas que no están en manos de ustedes. Por ejemplo, la de la alimentación puede que no esté en manos de ustedes, pero sí vamos a ver algunos casos, ¿cierto? A lo mejor la próxima semana vemos algunos videos de algunas experiencias de profesores que han hecho innovación respecto de combinar el desayuno con la lectura, ¿ya? Creo que se los comentamos con la profesora Andrea cuando nos juntamos la primera sesión, de ver experiencias, ¿cierto? El desayuno lector, que es una innovación que hicieron muchos profesores que hicieron el postítulo de especialización, profesores de educación básica, hace un par de años, y que innovaron con ciertas prácticas que son aquellas que han sido resistidas largamente en las escuelas. Recuerden que la lógica es que en la sala no se come, ¿cierto? En la sala no se come. Ya. Y luego, lo que nos señala Maslow es que, y aquí se los vuelvo a preguntar, en un segundo nivel, lo que Profe, buscamos, dígame. Profe, pero se supone que en las escuelas públicas, Sí. en esas nomás se podría hacer ese tipo de intervención, que son los que dan los desayunos, porque en los otros colegios no está esa opción. Bueno, en los colegios municipales y en los particulares subvencionados, donde hay niños que igual tienen condiciones de vulnerabilidad, claro, está el programa de alimentación escolar. Porque uno Pero supone... esos son los colegios que son CEP, ¿no? No, Porque los no- colegios municipales, los colegios que reciben subvención del Estado, o sea, todos menos los particulares, ¿ya? Incluso en los colegios particulares subvencionados, donde tú pagas igual todavía una mensualidad, hay niños que igual tienen algunas necesidades y carencias, que están becados en los colegios y que también pueden ser sujetos de recibir alimentación escolar, ¿ya? Pero, por ejemplo, las escuelas básicas, yo diría que el 90% de los niños tienen acceso a estos programas de alimentación escolar, ¿ya? Y que van desde el desayuno, el almuerzo y en algunos casos lo que se denomina la tercera colación, que es la colación de la tarde, cuando tienen jornada escolar completa. Entonces, ese es un primer nivel de necesidades, pero no es el único. Luego, ¿cierto? En el segundo nivel, en esta pirámide, ustedes lo van a ver, ¿cierto?, después en la lectura, están las necesidades de seguridad y protección contra el peligro, con las amenazas. ¿Cómo los profesores gestionamos, ¿cierto?, el que los niños se sientan seguros en la sala de clase? ¿Qué los haría sentirse inseguros? Piensen en niños de 6 o 7 años pequeños que están con ustedes 8 horas diarias o 6 horas diarias.
¿Qué los haría sentirse inseguros, por ejemplo? Las burlas de sus compañeros Las antes de hacer burlas una de sus intervención. Muy bien, Jessica. El que en esta sala de clases nos podamos burlar del otro sin que pase nada. ¿Qué más? Eso es entre pares, de parte del profesor. ¿Qué cosa podría sentir al niño haciendo sentir inseguro? La profe le diga que está, de que la profe le diga que está mal. Que la profe le diga que está mal. Imagínense estas historias que han vivido muchos niños en el colegio que se hacen pipí y que el profesor le cuenta a todos los compañeros. ¿Qué es lo que le pasa a ese niño? Yo lo vi muchas veces en los colegios cuando yo era alumna y era chica, de uno que se hacía pipí o uno que no olía tan bien y el profesor entonces o la profesora va dejando, ¿cierto?, a ese alumno en evidencia frente al resto. Probablemente la situación de ese alumno sea tan grave en términos de la disposición que él tenga, que no haya mucho más que hacer allí. Entonces, en un segundo nivel, Maslow nos dice que una vez satisfechas estas necesidades de primer orden, vienen las segundas, que tienen que ver con sentirnos seguros, con sentirnos protegidos, y entonces uno lo mira desde la perspectiva del profesor y dice, efectivamente, hay elementos que nosotros tenemos que garantizar en el aula sobre la seguridad. ¿Cómo? Ya lo vamos a discutir, poniendo normas. En esta sala no nos burlamos de los compañeros. ¿Ya? En esta sala, cuando pasamos a llevar a alguien, pedimos disculpas. En esta sala nos saludamos. ¿Ya? Esta es nuestra sala. Aquí están nuestras normas. Y en el tercer nivel están las necesidades de pertenencia, de sentir que somos parte, las necesidades de sentirnos queridos, las necesidades de aceptación. ¿Ya? En esta sala, ¿cierto?, todos somos iguales, no hay actitudes de rechazo, el profesor no discrimina, separa, aísla a los niños y niñas por lo lento o lo rápido que son para aprender, por distintas situaciones. Entonces, efectivamente, ¿cierto?, lo que señala la teoría de Maslow es que para que el aprendizaje ocurra, que es lo que nosotros queremos y donde estamos focalizados, Maslow no necesariamente se refiere a aprendizaje, pero es que para que las condiciones de aula permitan, ¿cierto?, o sean propicias para el aprendizaje, no basta con tener actividades entretenidas y lúdicas, no basta con tener la mejor metodología del mundo, sino que primero hay que hacer, ¿cierto?, o poner foco en que ciertas condiciones permitan el aprender una letra, ¿ya? Permitan el aprender una letra. Y esas condiciones son, atraviesan lo curricular y atraviesan lo metodológico. De hecho, en una lectura más fina de los objetivos de aprendizaje de primero básico, se señala específicamente que se busca que los niños tengan la sensación de pertenencia. No lo dice a cielo A, tal como lo estoy diciendo yo, pero sí, ¿cierto?, que sientan que son parte de un grupo, que son parte de una comunidad, y eso, ¿cierto?, tiene una enorme cantidad de beneficios que nos prepara el terreno en términos de esa seguridad, esa autoestima y esa pertenencia que son tan necesarias para que el aprendizaje ocurra. Luego, de esto es una de las cosas, ¿cierto?, de las que habla el texto de Ángel Bustos que ustedes van a leer, pero que está mirada desde la perspectiva del aula. O sea, lo interesante de ese texto es que si bien toma la teoría de Maslow, primero va revisando cuáles son esas prácticas que históricamente hemos tenido en los colegios para la resolución de conflictos. Y que efectivamente, ¿cierto?, cuando nosotros nos encontramos con alumnos desmotivados, la desmotivación se manifiesta de múltiples formas. No pesco, me porto mal, me convierto en un estudiante disruptivo,
Es decir, interrumpo la clase, le aportillo al profe, me paro, boto los materiales de mis compañeros, ¿cierto? En la clase de arte, cuando tengo que manipular una tijera, me convierto en un peligro público. Toma muchas formas la desmotivación. Y esa desmotivación, ¿cierto? Muchas veces se refuerza a través del castigo. Lo suspendemos, lo sacamos. Ahí, como decía, ¿cierto? El castigo priva del aprendizaje. La María José Ramírez puso acá, miren qué sabio lo que puso acá. El castigo priva harto del aprendizaje. A mí me sacaban de la sala y además me castigaban porque era buena para llegar atrasada, me mandaban toda la primera clase a la biblioteca, lugar de castigo, terrible, ¿cierto? Conceptualización, o al patio a esperar el timbre sin hacer nada y perdiendo toda la clase. Ya, eso es anulación. Ya, anulación. La Tamara dice, a mi papá lo sacaban antes de empezar la clase cuando pasaba la lista para que no interrumpiera, o sea, es el parche antes de la herida, lo mandaban a regar el patio. A mi papá igual siempre lo cuenta, o sea, sí, pues, hemos vivido en una estructura que fortalece esta idea del castigo, y el castigo también tiene una forma de anulación, entonces, efectivamente, ¿cierto? Muchos profesores, y con esto voy a ir cerrando, muchos profesores y profesoras, suponemos que los agentes motivadores de sus alumnos están orientados por necesidades de lo que en la pirámide de Maslow son necesidades de orden superior. Es decir, necesidades de tipo estético, necesidades cognitivas, necesidad de trascender. Pero efectivamente, ¿cierto? La mayoría de los estudiantes con los que nosotros nos encontramos en la sala de clase tienen una necesidad de reforzamiento de los motivadores que les brinden seguridad, autoestima y pertenencia. Y eso es lo que es el objetivo que tenemos hoy día, en la clase de hoy día, es entrar en esta discusión y saber que la metodología es súper importante, pero no funciona, no funciona en un escenario, ¿cierto? Yo puedo tener la mejor metodología, me preparé en la universidad para el ABP siento que es súper relevante porque promueve el trabajo colaborativo, la indagación de parte de los niños, la reflexión, además la hacemos con temas sociocientíficos que están en el entorno inmediato del niño, pero si yo no tengo las condiciones para que esa metodología funcione, porque los niños están atravesados por la deficiencia de sus satisfacciones primarias, probablemente mi metodología no va a funcionar. Puedo traer la actividad más entretenida del mundo, ¿cierto? Hoy la preparé, incorporé gamificación, y puede que no funcione. Y muchas veces el que no funcione, ¿cierto? No tiene que ver con la naturaleza de la actividad. La actividad es buena, el ABP es bueno, funciona. Es una excelente metodología para la integración curricular, pero a lo mejor no estoy viendo las otras cosas que están ocurriendo. Y esas son aquellas, ¿cierto?, en las que sí o sí tenemos que prestar atención para no resolver a través de esta estructura binaria que es el castigo y la recompensa. Y de eso se trata justamente, ¿cierto?, la actividad que está dada en el taller. Ahora se los voy a volver a explicar. Me estoy conectando al aula, no sé si lo están viendo, deberían estarlo viendo, estoy compartiendo pantalla, déjenme mirar. Ahora voy a compartirles la pantalla. Ahí, ya. Ahora, con este contexto que hemos hecho, les voy a volver a mostrar lo que tenemos, ¿cierto? Aquí. Entonces, estábamos aquí nosotros. Aquí. Ahora sí les explico este material adicional. Esto que está aquí, que dice, para saber más, esto es si a usted le interesa, si quisiera profundizar en esto, aquí hay un caso, que es el caso de la escuela Karol Cardenal de Cracovia, que es una escuela que está ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago, y que tiene un proyecto educativo que considera todo esto y más de lo que yo les acabo de mencionar. Esta es una escuela que apareció hace unos años atrás en un ranking de las 20 escuelas más innovadoras del mundo,
que ha sido objeto de estudio, ¿cierto?, desde la UNESCO, en cualquier casa formadora de profesores, porque ha construido un proyecto educativo, ¿cierto?, con metodología de proyecto, ¿ya? Ellos utilizan la metodología de proyecto, pero con una conceptualización de los niños participando en lo que ellos denominan un gobierno de los bajitos. Y los niños constituyen, ¿cierto?, un gobierno donde tienen activa participación en las decisiones que se toman en el colegio y que se canalizan a través de los proyectos, y en la atención a su desarrollo afectivo. ¿Ya? Es un caso súper interesante, un video muy cortito, donde nos muestran la realidad de esta escuela. Y con eso, ¿cierto? Además, les hemos dejado aquí como material complementario, que yo podría haberla visto, pero preferí dialogar con ustedes, una cápsula. Esta es una cápsula que grabó la profesora Andrea, ¿ya? Y que retoma algunas de las preguntas que estaban en la encuesta para discutir, por ejemplo, por qué los niños no se cansan de los videojuegos y se agotan de la escuela. ¿Ya? Es súper interesante, es una cápsula chiquitita que dura 11 minutos y que complementa, ¿cierto?, lo que hemos estado discutiendo hoy día. Y con estos materiales ustedes pasan al taller, que está acá. Entonces, cuando ustedes abran el ticket de salida, van a encontrar cosas que podrían contestar en base a lo que hemos estado trabajando hoy día. Luego viene la lectura, que se las tengo que subir, porque entre que se me cayó el Zoom, ¿cierto?, se pegó el aula, no alcancé a subírselas, lo voy a hacer al tiro. Y con esa lectura, ustedes realizan el taller, ¿ya? Hasta aquí, ¿tienen dudas? No, o sea, sería el ticket de salida, después ¿Mm? la lectura y Sí. desde la lectura hacemos el mapa conceptual, Sí. en una imagen lo pegamos en el Jamboard y eso Sí. sería. Eso sería, ¿ya? Ah, Suena bien, como poquita cosa, pero en realidad Ah, no es falta tampoco. cosa. No es tampoco. Sí. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ahora le queda sentido, porque cuando ustedes abran el ticket de salida van a ver que es esto mismo que hemos estado conversando. Y son 2 preguntas y una de respuesta breve, así como la del juego. Y que en el fondo es la consolidación y el resumen de esto que hemos estado discutiendo. ¿Por qué es importante que lean el texto? Porque no solamente es parte de la bibliografía del curso como lectura fundamental, sino porque de alguna manera nos permite a los profesores hacer la vuelta a cómo gestionamos ciertas situaciones en el aula para poder hacer aquello que queremos hacer, que los niños aprendan a leer, que los niños puedan enfrentarse a la lectura de textos comprensivos, que yo les lleve un libro álbum, ¿cierto? Y el libro álbum funcione y podamos, ¿cierto?, generar actividades en torno a él. Eso. Entonces, les dejo ahora para que ustedes se desconecten y vayan a su hora sincrónica, aprovechen de ponerse de acuerdo por interno con quienes van a trabajar el taller y recuerden que hay plazo para subir el mapa conceptual hasta el viernes a las 6 de la tarde. Ya. Bien, les dejo entonces porque tengo otra clase. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Ya, Bien. profe.